¿Cómo están? Bienvenidos a este especial. La verdad es que estamos de plácemes comenzando una nueva sección, un nuevo enfoque para platicar de las películas en esto que vamos a llamar, para usar el argot cinematográfico close-up y que hoy estamos de manteles largos con un gran padrino para esta primera ocasión en la que estaremos platicando de Elvis de Baz Luhrmann. Esta película que se estrenó ya hace un par de mesecitos, en mayo, en el Festival de Cannes, que todavía sigue por ahí en carteleras y de la cual seguramente seguiremos escuchando mucho, mucho más en esta temporada de premios. Ya Austin Butler hace poquito fue reconocido como mejor actor por una asociación de críticos. Y bueno, antes de entrar un poquito más en forma a platicar sobre la película, doctor Omar Cerrillo, bienvenido. Qué gusto que estés aquí conmigo en mi canal, platicando de Elvis. El doctor Omar Cerrillo tenía que ser el invitado de este primer episodio porque él es doctor, experto en música, no es médico, es doctor, es un académico justamente, es un músico amateur y bueno, yo quería tener a alguien con quien poder platicar de esta película en términos musicales, pero también cinematográficos. Omar, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Yo encantado de hablar de cine, que también me apasiona mucho, y por supuesto, cuando el cine es de músicos, todavía me moviliza mucho más. Entonces, con todo gusto le entramos ahorita al tema de Elvis y todo lo que suscitó esta película y los temas particulares que va desmenuzando uno a uno ahí. El director de la película. Así que encantado. Muchas gracias por la invitación, querido Carlos. A ti, muchas gracias. Y bueno, pues ya vayamos entrando un poco en materia. Esta película, es una biopic de Elvis Presley, dirigida por Baz Luhrmann, un director, bastante, bastante conocido por películas como Romeo más Julieta, Moulin Rouge, Australia, El Gran Gatsby, más recientemente. Y bueno, en esta ocasión, digamos que su propuesta con esta película, que si bien sigue en gran medida la estructura típica de una biopic, el giro se lo da en que está contada a través de el coronel Parker. ¿Quién es el coronel Parker? Interpretado por Tom Hanks. Fue el representante eh, de Elvis Presley, ¿no? Y bueno, creo que esto le da un giro y por ahí me gustaría un poco empezar justamente esta plática, esta manera de acercarnos a Elvis. Para mí, Omar, y me gustaría conocer desde luego tu opinión sobre esto. Este inicio de Elvis comienza en 1997 con el coronel Parker en su lecho de muerte y le llegan esta serie de recuerdos y sobre todo de reclamos indicando que él fue el responsable de la muerte de Elvis Presley, ¿no? De alguna manera, como que este es el detonante para que todo inicie y a mí me recordó un poco, no sé qué opinas tú en ese sentido, y quizás estoy exagerando un poco la comparación, pero como este inicio que compara con Ciudadano Kane, donde tenemos un personaje en su lecho de muerte y nos vamos a ir a una retrospectiva. Solo que en Ciudadano Kane lo que detona esta pregunta es Rosebud, la última palabra en su lecho de muerte, y vamos a ir teniendo varios puntos de vista. En Elvis solamente tenemos un punto de vista. Esta historia nos la cuenta el coronel Parker. ¿Por qué es importante que él nos responda a esta pregunta, Omar? ¿Tú qué opinas de esta propuesta de Baz Luhrmann? Me parece muy relevante de todas las opciones que hay para hablar de Elvis, porque evidentemente el personaje da no solo para una película, sino para una serie, ahora que este siglo XXI está tan animoso con el tema de las series televisivas, bueno, ahora por plataformas de internet, que es una variante de la televisión. Escogen particularmente esta relación que es sumamente relevante en la vida de Elvis y obviamente en la del coronel Sanders, porque creo que ahí sí no hay persona más relevante en la vida de Sanders que Elvis, ¿no?
Y creo que eso es parte de lo que se trata de detonar. Porque es un antes y un después en la vida de este personaje. Y lo que a mí me llama poderosamente la atención es que muchas veces cuando el personaje central, ahorita que comparas con Ciudadano Kane, que tengo ahí algunos claroscuros porque la vi hace muchos años, entonces no la recuerdo con tanta vivacidad como la recuerdas tú, que además eres un cinéfilo de lo mejor que hay. Eh, Muchas gracias. pero lo que yo recuerdo es que también el paralelismo es que son personajes cuya ética no es la ideal ni es un modelo a seguir, ¿no? Y en ese sentido es muy particular que como espectador te pongan en la empatía de un personaje de ética cuestionable, ¿no? Y en el caso de Elvis es así. El coronel Sanders, por supuesto, que es un personaje que vas detestando lentamente en la película, llega un punto en el que es muy difícil tener algún tipo de empatía por él, ¿no? Ya, sin hacer muchos spoilers, pero la época de Las Vegas ya está uno, uy, insoportable con el personaje, ¿no? Y eso es muy relevante, me parece que cuesta trabajo hacer una propuesta cinematográfica donde quieres empatizar al espectador con el villano. Y esto me parece un gran trabajo de Baz Luhrmann. Y también debo decir, porque es una de las cosas que yo más destaco de la película, también un gran trabajo de Tom Hanks, porque a Tom Hanks no lo habíamos visto hacer un papel de villano. O teníamos esa época ochentera de los comediantes, de las comedias ligeras, y después de Filadelfia y luego Forrest Gump para acá, ya lo veíamos en un cine más serio, más en la narrativa dramática, y ahora nos pasa a este papel dentro del drama, pero del antagónico. Y eso me parece muy relevante porque nos habla de un actor sumamente completo que es capaz de hacer un antagónico con muy buena calidad, ¿no? Sí, sin duda, lo vemos muy, muy diferente, caracterizado, con sobrepeso y vaya, una serie de cuestiones que pues generan además este contraste con el personaje de Elvis que interpreta Austin Butler, ¿no? Y que pues justamente, perdón, se genera este contraste, ¿no? Entre este joven lleno de energía que está revolucionando la música contra esta figura mucho más madura y que además va a ir adquiriendo otros tintes. Y bueno, en esta pregunta, ¿no? Que lanza la película de si el coronel Sanders eh, mató a Elvis, ya de ahí nos vamos al inicio y creo que vale mucho la pena ir mencionando aquí varias de las cuestiones, tanto musicales como de la propuesta que hace Baz Luhrmann en este retrato que nos regala de Elvis, ¿no? Que a mí me gusta mucho porque no es, eh, no iniciamos, aunque sí nos cuentan su infancia de alguna manera, pero no iniciamos con propiamente como con la primera infancia de Elvis, ¿no? Sino que iniciamos viendo a el coronel a punto de, para la redundancia, ver a Elvis en una, pues en un performance, en un show, ¿no? Y ya de ahí Ujú. nos vamos a otras etapas de la vida de Elvis, que me gustaría irme un poquito por ahí. ¿Qué opinión te merece esta relación, esta comparación que hacen de Elvis como esta figura, de alguna manera, ¿cómo llamarla? Como que lo compararan con algo divino, ¿no? Sobre todo cuando hablan de su descubrimiento de la música, ¿no? Y Ujú. además por lo que va a representar Elvis, que ahora mismo nos vamos por allá, pero ¿qué pensarías tú como experto en música de estas cualidades divinas de las cuales se habla en relación a Elvis? Creo que es una característica también muy relevante a trabajar en una película de figuras públicas. Generalmente, como ya lo comenté en la introducción, a mí me han gustado la gran mayoría de biopics de músicos y es una constante. Lo puedes ver también en Bohemian Rhapsody recientemente,
en Ray, que me parece otra gran obra maestra. Yo ahí tendría como la gran trilogía de biopics de cantantes recientes, ¿no? Pensando en Freddie Mercury, en Ray Charles. Eh, y en general me parece que el artista y el músico dentro de ese mundo del arte goza de un estatus casi sagrado. El concierto musical y en particular de música moderna, no es que el orquestal no lo sea, pero ahí se reparte un poquito más lo que voy a decir. ¿Acaso en piezas operísticas donde no hay una obra completa, sino más una área, por ejemplo, donde solamente hay un actor o actriz en escena? Pero en esta música moderna que invoca el jazz, el blues, el rock and roll, el rock, y súmale hasta el reggaetón si quieres, el sistema que se da del concierto es respetando el ditiramo griego y por ende también el modelo para entrar en esta cuestión de divinidad que tú lo pones. El ditiramo griego también es una gran influencia en el formato que sigue la misa católica, en especial la misa medieval, donde el sacerdote toma el papel del protagonista, el protagonista que tenía el ditiramo griego en precisamente el foro de teatro, y toda la gente tiene este papel de responder, lo que se llama en los cantos misales el responsorio. Eh, en el concierto de rock no es un responsorio tal cual, pero el artista sí toma el micrófono, canta una parte, extiende la mano y espera que la gente coree con él o tenga alguna interacción y poco a poco se fue moldeando esto. Y entonces sí hay una influencia en la música moderna, insisto, de esta presencia religiosa. Y en las figuras más destacadas que podemos pensar en Frank Sinatra, yéndonos hacia atrás, o Louis Armstrong, que son precedentes a Elvis y posterior a Elvis, los propios Beatles. Ya tenemos el caso de Freddie Mercury, esta otra biopic reciente de Elton John, y le podemos seguir sumando hasta llegar, si quieres, a Maluma o algo de Bad Bunny, lo que ahorita está moviendo ese nivel de masas. eh, sí hay un encumbramiento místico en torno al músico. Es como tú puedes hacer lo que nadie más hace. Y en el caso de Elvis es un poco, que creo que le lavan un poco esa parte en la película, pero la realidad es que es el blanqueamiento que la industria necesitaba para la música negra que estaba en un gran apogeo en ese momento. Y entonces, como todavía no teníamos esta apertura racial, que hoy claramente sí existe, eh, claro, con sus asegúnes y todavía hay deudas por ahí, pero en esa época era muy marcado. Entonces, si un joven blanco universitario que empezaba en las residencias en los colleges y demás, pues lo cachaban escuchando a Little Richard o al propio Ray Charles o a Chuck Berry, por hablar de los grandes eh, íconos de la música del rhythm and blues o el naciente rock and roll, eh, pues era como cuestionado, ¿no? Y en cambio, al llegar Elvis con esta misma idea musical, pero con una presencia blanca, pues eso le permitía a la industria proyectar otra cosa. Elvis lo intuyó bien, el propio Coronel Sanders lo intuyó bien y sabía que tenía un gran producto en las manos y todos se subieron a ese carro e hicieron de él un gran fenómeno musical, pero también de mercado. Y en el mercado pensando también en esta relación prácticamente mística con su público, que lo vas a encumbrar, lo vas a endiosar y se va a volver algo prácticamente sagrado. Y creo que eso lo retratan muy bien, sobre todo al inicio de la película. Lo hacen bastante bien, porque sí se muestra en Elvis a una figura completamente distinta a lo que había en los escenarios. Incluso hay este otro personaje alterno con el que primero le abre los conciertos y que uno dice, esto no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que está haciendo Elvis. Me encanta porque tocas varias cosas que menciona la película y que va pues desmenuzando de distintos niveles, ¿no? Hablan un poco de cómo Elvis es como esta fruta prohibida, ¿no? Porque vemos
en los conciertos y algo que se aborda mucho tiene que ver con esta cuestión de lo que desataba en el público, ¿no? Estos ánimos exacerbados, esta especie como de éxtasis que inquietaba muchísimo a pues las mentes más conservadoras, además de lo que estás mencionando, ¿no? De cómo se convierte en esta figura que hace un crossover entre la música negra y la música blanca, pero además es un hombre que vestía de colores femeninos, que tenía el cabello pues más largo para los estándares de la época, que movía las caderas, que tenía un fleco, que rompía con muchísimos paradigmas y que de alguna manera se convierte también en esta figura pues de contrastes y de contradicciones, ¿no? Porque había como esta cuestión de queremos que, pues sí, que nos ayude a hacer esta transición en la música, pero al momento de hacer esta transición en la música, en la moda, también lo que las canciones estaban. Fue incómoda, que también ahí no es muy fiel a la forma en la que se movió en la realidad, pero esa incomodidad se lava un poco con el viaje a Alemania, con, fuera de lugar. Te perdimos un momento. Internet inestable, una disculpa. Reformulo, el viaje a Alemania es claramente un elemento que ayuda a reconfigurar esas contradicciones que tú mencionas, y que la película no es tan fiel a lo que sucedió en la realidad, porque allí le antecede un acto público donde él toma bandera política. El Elvis de carne y hueso fue muy apolítico, trató de distanciarse lo más posible de lo político, y eso motivó, por ejemplo, que no participara en Woodstock, que no tuviera una interpretación, perdón, un pronunciamiento directo sobre los movimientos sociales de los 60 que ya le tocaron, y en cambio sí muestra con eh, esta presencia dentro del ejército y su misión en Alemania, una suerte de patriotismo que le iba a ayudar a proyectar una mejor imagen norteamericana para un público norteamericano, ¿no? Y entonces, repito, siempre con Elvis, hay muchas cosas admirables, ¿no? Porque esté hablando en estos términos de la crítica del el producto mercadológico, que también lo fue, estamos desvinculando el otro, pero es muy cierto que muchos movimientos en la carrera de Elvis fueron muy bien calculados para obtener ganancia, y justo volvemos al punto, es el coronel Sanders quien está constantemente fijando eso, ¿no? Hay que hacer esto, hay que mover lo otro, hay que tener cuidado con esto, te conviene salir en esto, proyectando generalmente lo que el mercado dictaba. ¿Tú qué conoces más de la vida de Elvis? La película nos propone una suerte de relación padre-hijo, digamos, entre el coronel y Elvis, que es una relación, pues, en cierto sentido, un tanto eh, tóxica, digamos, ¿no? Correcto. Codependiente, creo que a lo mejor es un mejor eh, término, y donde vemos justo esto que tú mencionas, ¿no? Esta cuestión del coronel buscando de alguna manera impulsar o proyectar todavía más la carrera de Elvis, pero en hacerlo, y que creo que es algo muy constante en la industria musical, ¿no? Es como ver este artista que es muy auténtico, pero en querer hacerlo más popular, de alguna manera se diluyen o se pierden ciertas cuestiones de esa autenticidad, ¿no? Que es un poco de lo que también nos deja eh, ver la película después, ¿no? Por ahí hay un especial de Navidad en el cual, Ujú. pues de alguna manera Elvis, pues como que recobra su voz, ¿no? Como que de nueva cuenta dice, ya estoy cansado de cantar estas canciones que son feel good movies, feel good songs que realmente no me están Pero permitiendo. sí venía de esas feel good movies, porque También, claro, precisamente eso sí es muy, muy real. Perdón que te haya interrumpido, Carlos, pero es muy real el pasaje que nos muestran de la biografía de Elvis, de una muy barata y muy chafa carrera actoral en películas de Hollywood. Eh,
y eso precisamente lo vino a tener a la baja también en su carrera musical. En consecuencia, este especial navideño que coincide, ahí le dan un poco más de peso de lo que es, pero sí hubo charlas al interior de su equipo de esto ya no está funcionando como estaba y deciden eh, ahora sí que volver un poco a la raíz y en particular dándole un poco más de peso a algo que siempre le gustó a Elvis y que no había estado tan presente en su música, que es la influencia del gospel, que en la película es muy evidente cuando él husmea cuando es pequeño, cuando es un adolescente y husmea en las iglesias donde asiste la comunidad afro en donde él vive, ¿no? Y eso sí es muy evidente, ¿no? El gran hit de del segundo boom de Elvis en los años 70, que viene con Suspicious Minds, es una canción que tiene una evidente influencia gospel y que a mí me queda muy claro que sí hubo ese replanteamiento de, oye, esta influencia nunca la hemos explotado bien. Como ven, si ese volver al pasado no es volver a los temas tal cual, sino poner enfrente este sentimiento, esta influencia que puede también recuperar al viejo escucha y ganarnos nuevos. Y creo que ahí fue un acierto de todo el equipo, incluido el propio Elvis. Estoy prácticamente convencido que él influyó mucho en esa nueva propuesta que lanzan a partir de ese especial navideño y que después detona toda la etapa de Las Vegas. Claro, y que además esta etapa de Las Vegas, pues ya en realidad nos lleva a, pues a la última etapa de Elvis Presley, ¿no? Ya a donde vemos propiamente, pues la decadencia quizás de este artista y donde lo vemos, ¿qué opinarías tú? Porque yo creo que esta película nos muestra constantemente como este aprisionamiento que tiene Elvis a manos del coronel, ¿no? Que sí impulsa su carrera en ciertos sentidos, pero en otros lo mete en una cajita, ¿no? Por ejemplo, Elvis, pues vivía con el sueño de hacer una gira internacional y realmente nunca lo puede hacer, ¿no? Que queda comprometido en esta temporada en Las Vegas, que en realidad es lo último que hace en su En su carrera, carrera. cae en estas adicciones a las medicinas, eh, depresión, pierde a su esposa, se divorcia, pues bueno, viene como en esta caída que de alguna manera termina con él. ¿Tú pensarías que de alguna manera el coronel, así como lo impulsó, pues también lo limitó en otros sentidos? Sí, por supuesto. Sí, sí fue una figura de muy dudosa eh, influencia en Elvis. Eh, sí es un personaje oscuro, o sea, eh, la película aprovecha esa oscuridad para polarizar más, eso es lo único que voy a decir, ¿no? Porque narrativamente, dramatúrgicamente, pues es necesario ese contraste, ¿no? Sabemos, entre más oscuro se ve a Sauron, más luminoso se ven los hobbits, ¿no? Claro. Yéndonos a un clásico del cine de aventuras, y que de cierta manera, pensando en el propio Coronel Sanders, hay una relación ahí también de camino del héroe y él como un mentor, pero precisamente existe, cuando uno se mete a la teoría del camino del héroe, a detalle existe la figura de los mentores oscuros, Claro, que te van a llevar a un camino distinto. Y creo que sí lo tiene el coronel, así como toman decisiones de mercado importantes. El coronel sí le tiene miedo a las giras internacionales, pero hay que decir también una cuestión de contexto, que cuando empieza la carrera de Elvis en los años 50, luego un poco en los 60 y viene ese declive en los 60 y que recupera hasta el final de la década para proyectarse en los 70 esta etapa de Las Vegas, la realidad es que ni en los 50 ni en los 60 se estilaba. Eran muy caras y era muy complicado hacer la promoción de manera correcta del otro lado del Atlántico, porque en general se pensaba así, artistas norteamericanos ir a Europa
y artistas europeos venir a Norteamérica, ¿no? Eso, en resumidas cuentas, era así. Y un problema serio, no solamente lo caro del transporte y de la promoción en los lugares donde se tocaba, un detalle muy relevante para la época, para artistas del calado de Elvis, era el equipo de audio en sonorización en vivo. No estaba en los niveles tecnológicos que hoy estamos acostumbrados. Y deja tú hoy, en los 80s, 90. Las primeras bandas de rock que empezaron a hacer giras mundiales y que sí a los demás les metieron ahí ese gusanito, como diríamos coloquialmente, esa necesidad de ver por ello, son prácticamente la propia Queen, que es famoso su disco en Tokio, The Police, que también salió en giras internacionales, y por ahí me está faltando alguien que se me escapa ahorita. Ya vendrá, esa neurona se echó a dormir, pero de todas maneras eran escasísimos los artistas y todos, si te fijas, estamos, por lo menos Queen y The Police, estamos hablando de mediados de los 70, artistas que se animaban a hacer estas grandes giras mundiales y sobre todo shows de estadio. Claro, pero Eh, es una década después. sí, claro. Y qué importante lo que dices, porque en realidad este contexto sí nos da a entender los sueños y las expectativas de Elvis, Ujú. pero también aterriza mucho más la realidad, porque lo pensamos en hoy en día, ¿no? Y pensamos en las Así es. giras mundiales de, pues no sé, los cantantes que mencionabas hace un ratito, ¿no? Maluma o Madonna o gente de este nivel que hace estas giras internacionales. Y a veces se nos olvida hacer esta comparación con cómo, bueno, en aquel entonces obviamente ni existían las redes sociales, ni existía la facilidad de transporte, ni existían todas estas estrategias de marketing que hoy en día pues facilitan que los artistas puedan llegar a todo el mundo, ¿no? Sino eh, que además es interesante porque nos habla también de cómo eh, Elvis ha sobrevivido la película y bueno, podemos hacer aquí un par de spoilers por un par de razones. Alguien me decía hace unos días, 15 días después ya no es spoiler y además esto es una biografía, entonces Claro. los datos están ahí, ¿no? Pero bueno, la película menciona esta cuestión de el miedo que Elvis tenía a ser olvidado, Ah, ¿no? sí. O a no dejar una huella. ¿Qué dirías tú que hace bien esta película para rescatar el genio de Elvis, de rescatar su trascendencia y por qué seguimos hablando de Elvis hoy en día, pues a décadas de sus éxitos y a décadas de su fallecimiento? No, pues es que lo decía hace rato, pese a que fue un producto de marketing, las virtudes musicales ahí están. O sea, eh, igual para la época. Ahorita se nos hace muy fácil porque tenemos muy fácil acceso a la música en un clic, pero esta noción de combinar la música de gospel, la música de blues con la música country, que no estaba tan claro ya en los primeros artistas de rock como Chuck Berry. Para mí el gran rey del rock es Chuck Berry y una película que le hace el honor a ello es Back to the Future, ¿no? Tenemos Claro, la escena de Marty McFly cuando va y les dice, ustedes todavía no lo saben, pero esto les va a encantar a sus hijos, ¿no? Y exacto. el otro toma el teléfono y le dice, Chuck, ¿te acuerdas que me decías que querías sonar algo diferente? Tienes que escuchar esto, ¿no? Como sugiriendo que fue Marty McFly el, el responsable de que Chuck Berry inventara el sonido rock and roll. Metió mano. Pero lo bonito es que le da de todas maneras el crédito a Chuck Berry. Y creo que sí, Chuck Berry es el que inventa el sonido rock, pero Elvis es el que le da también la parte que envuelve toda la media, porque hay que decirlo también como es. Elvis fue el primer gran boom de la industria musical que se combinó con la televisión. Y eso también la película lo muestra muy bien. O sea, a diferencia de Chuck Berry, de otros que primero, lo que ya decía, no habían metido suficiente influencia country, Elvis sí lo tiene. Y la segunda es que
también Elvis sabe cómo montar su propia música para que se vea bien, vista bien, luzca bien en la televisión. Yo recuerdo de niño, que fue de las primeras cosas que vi de Elvis y me encantaron, su actuación de Jailhouse Rock en un estudio de televisión donde todos están vestidos con los famosísimos Playeras a playeras rayas. a rayas blancas y negras y todos bailan junto con él y es una coreografía hermosa. Yo lo vi en los 80, eso ya era viejo para mí en su momento, y todavía me pareció, wow, me dije, esto es maravilloso. Y creo que todo ese fruto que además le dio personalidad al rock, o sea, si los Beatles sí eran diferentes a Elvis y significaron un cambio de época, pero quien se llevó esta parte pecaminosa de Elvis, que hablábamos hace rato de los contrastes y las contradicciones en el personaje, pues primero fue Mick Jagger. Mick Jagger fue el gran seductor del rock and roll, del rock de los 60. Y así podríamos ir sumando personajes que son seductores en un escenario de rock, ¿no? Y esa parte de hacer una escena diferente, de hacer un montaje para público, un montaje para cámaras, eso fue responsabilidad de Elvis. Y esa es la parte del mentoreo oscuro, es la parte del mentoreo de luz, porque por supuesto que ahí también participa el coronel Sanders. Y esa es la gran aportación del personaje por la cual es el rey del rock and roll y Elvis no morirá porque los jovencitos, así como tienen a Maluma y a Bad Bunny o a Shakira, tienen en sus playlists también a los Beatles y a Elvis, ¿no? O sea, es música que llegó para quedarse por el gran antes y después que hay con este tipo de personajes y lo influyentes que son en los futuros personajes que van a ser protagonistas de la escena musical. Sí, claro, porque bueno, él revoluciona pues la música en muchos sentidos, ¿no? Sí, totalmente. Si tuvieras que quedarte con un momento, si tuvieras que rescatar un momento de la película, como ese momento que nos cuenta quién es Elvis, ¿con cuál te quedarías? Pues la primera vez que él aparece, me parece súper bien filmado y contado, porque él aparece, ese primer concierto se ve primero, la primera toma, si no la recuerdo, es de espaldas, Ujú, un una toma de backshot, arriba, de espaldas, exactamente, exacto. y que se ve el público, y entonces a él lo vemos agachado, su guitarra, y después hay una serie de close-ups a distintos aspectos de su imagen, ¿no? Desde el peinado, ya lo decías, el maquillaje, las caderas, por supuesto, eh, y la guitarra y todos sus movimientos, y combinado con las reacciones que poco a poco van sucediendo en el público, ¿no? Porque creo que allí se expresa con mucha claridad lo que significa Elvis Presley en la historia de la música norteamericana y en la historia de la música mundial. Y me encanta esa escena. Es un gran momento, ¿no? De hecho, si alguien ya ha visto los pósters promocionales de Elvis, pues uno de los pósters donde se ve a Elvis acercándose al público, el vestido de rosa y muchas manos subiendo hacia él, ¿no? Entonces, Así es es. justamente ese momento, y yo coincido, la verdad es que me pasó algo curioso con esta película, creo que tiene muchas virtudes, pero a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Bohemian Rhapsody, donde terminamos con este concierto espectacular que la película podrá tener sus fallas, pero esa última secuencia en ese concierto hace que todo lo demás lo perdonamos, ¿no? Y aquí creo que esta introducción de Elvis eh, vaya, tiene que ser, pero a lo mejor llega temprano todo este esplendor que vemos desde ese momento, ¿no? Y que después de alguna manera lo recupera un tanto la película eh, en otros conciertos y en otros momentos musicales, pero esa magia del primer momento en el que pues vemos y sentimos a Elvis, creo que es también, vaya, maravillosa, ¿no? O sea, es Sí, espectacular. sí. Y la actuación de este chico es fenomenal, ¿no? O sea, fenomenal. Yo te puedo decir que me gusta más esta actuación que Bohemian Rhapsody
y me comiste las palabras, ¿eh? O sea, yo justo te iba a decir que es exactamente lo opuesto a Bohemian Rhapsody, donde el momento culmen de ver a Freddie ahí es la escena final, ¿no? Ese Wembley pletórico y que además está filmado prácticamente en, idéntico a lo que sucedió, porque ahí sí tenemos un video de televisión que nos remite a ese momento, ¿no? Y aquí, pues no, el final es decadente, pero el momento en el que aparece el personaje es poderosísimo. Y es que el Elvis de joven era maravilloso. Y repito, a mí me encanta, creo que es probablemente sea mi canción favorita de Elvis, Suspicious Minds, que es ya de esa época de empieza la decadencia, pero que eh, justo como tiene mejor tecnología musical, el gospel demanda mejores procesos de grabación, la madurez musical que él tiene, hacen una cosa espectacular con la producción de esa canción en particular y que sí, me gustó también que se refleja esa canción en la película, ¿no? Definitivo. Bueno, y empezamos esto preguntando o recurriendo a la pregunta de si el coronel Sanders lo mata. De alguna manera ya lo respondiste, ¿no? Creo que quizás pues contribuye a esta decadencia, a esta muerte física. La película juega por ahí un poco con estos aspectos de su muerte espiritual o creativa que revive y demás. Pero bueno, creo que al final la respuesta es que quizás contribuyó en ese aspecto, pero que definitivamente, incluso inconscientemente, contribuyó a que viviera pues a través de su música y más allá de lo que él mismo esperaba, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sucede es que al coronel Sanders le toca encarnar, en todos los sentidos de encarnar, la, el papel que juega el mercado de la música en esa época. Eh, y Elvis, sí, creo que él también tiene parte de culpa, o sea, que la película lo pone más como víctima, pero Elvis también no se supo desmarcar, o sea, porque era bien sabido que todo esto empezó, su decadencia empezó cuando había que estarlo en una suerte, válgame la expresión y la metáfora que voy a usar, encendiendo y apagando según lo necesitaban para tenerlo dormido o despierto y proyectando en conciertos a partir de sustancias. Y Claro. fue el primer hombre del espectáculo que se utilizaron deliberadamente las sustancias para ello, ¿no? Y él lo permitió, o sea, él pudo haber dicho no gracias y pasar a otra cosa. Y esa es la diferencia, por ejemplo, entre este modo muy pop de Elvis, y no es que los Beatles no hayan sido pop, pero los Beatles entraron, ellos sí entraron a las drogas por recreación. Cuenta la leyenda que en algún tour dieron fumar a Bob Dylan y fue como, ¿y esto qué? Y Bob Dylan, pues, cuando quieran, ¿no? Y entonces se voltearon a ver y hubo algunos que dijeron sí y otros que no, y los que sí se quedaron con él, y eso también fue un detonador a esos Beatles ya de cabello más largo, con colores más brillantes, más psicodélicos, pero lo hicieron por elección, y eso también motivó a que cuando dijeron, pues ya tampoco esto, pues lo cortaron, ¿no? En cambio, Claro. Elvis era parte de su proceso productivo, y eso era lo peligroso y evidentemente un día le cobró factura, ¿no? Y él es cómplice. O sea, aquí, repito, la película lo muestra como víctima, dramáticamente es correcto y funciona, porque es a la vez cómplice y víctima. O sea, él terminó perjudicándose a sí mismo y ahí estuvieron los resultados. Y que también deja ver la película esta, pues, dependencia emocional que tenía Elvis, primero de su madre, sobre todo, en cierta manera de Lisa Marie, su esposa, y desde luego Correcto. él a lo largo de su carrera, ¿no? Como este hombre también muy, pues, en cierta manera inseguro fuera del escenario, ¿no? Que es en esa primera presentación que nos hacen de Elvis, justo súper interesante, porque vemos ese momento en el cual suenan unos primeros acordes,
él empieza a cantar y de repente algo se prende, algo se transforma y vemos al Elvis cantante más allá de el Elvis persona, ¿no? Que también hay como esta magia que la película va consiguiendo a lo largo de, ¿no? Mostrando nuestros momentos icónicos. Sí, completamente. El contraste entre la persona y el personaje en el mismo cuerpo, ¿no? Y que otra vez eso emana del ditirambo griego, ¿no? Me pongo la mascarita aquí y entonces ya soy actor, me la quito y vuelvo a ser el ser humano de todos los días. Y así funciona el escenario, ¿no? Así. Sí, Ayer tenía con un grupo de amigos que somos muy melómanos, teníamos una pequeña disertación sobre las bandas tributo y uno de ellos nos preguntaba a los demás, ¿es necesario que se caractericen? Elvis como solista no solo es la música, es también su escena, repito, claro. y tiene que ver con todo, y en consecuencia, hacer un tributo tendría que mostrar todo lo que formó a esa persona. Un día que pone el ejemplo de Guns N' Roses. Slash está lejos de ser uno de los mejores guitarristas técnicamente del rock, pero es probablemente el que mejor proyecta su imagen en escena. Claro, O sea, es la interpretación, ¿no? Y todo, pensaba un poco ahora que lo mencionabas, como en los actores, ¿no? En esta así cuestión es, de vestirse para, y al final es la experiencia completa, no nada más es la voz, sino es la interpretación, sino es el look, son los movimientos, es la manera de interactuar con el público y todo eso genera ese momento especial y único que, que propicia ese artista, ¿no? completamente, completamente. Son todas las circunstancias que te envuelven y la música es un arte escénica. Eso yo lo tengo muy claro, se comparte con la danza y el teatro. Eso, si no hay el montaje de un escenario, la música no está completa. Y porque el músico utiliza el sonido y el se tiene que esparcir en un espacio como lo es un teatro y en ese teatro pues se llena de sonido, pero por ende también se llena de la imagen del músico. En un documental de música rock declara el vocalista de Iron Maiden, dice, yo tengo que proyectar mi voz de tal manera que el que pagó el boleto hasta allá atrás sienta que está aquí adelante. Y Claro, tengo que hacer todo lo que tenga que hacer para que se sienta aquí. Y eso habla no solo de la proyección de su voz, sino también la proyección de todo su espectáculo, ¿no? Y entonces Elvis, repito, fue el primer maestro de eso. Estaba seguro de que iba a cautivar a toda la gente que estaba dentro de un auditorio escuchándolo y viéndolo. Porque fíjate cómo somos todavía a la fecha. Cuando uno compra un boleto para un concierto del artista que me digas, no decimos voy a escuchar a, decimos voy a ver a. ujú, claro, Y aunque el acto es musical, después de todo lo que quieres es verlo, claro, saber es parte de, que está fuera de estos artefactos que usamos hoy, que nos sirve para escuchar lo que ellos hacen, pero queremos verlo hacer lo que escuchamos también. Y Elvis es la revolución de eso. Repito, la televisión, o sea, Elvis y la televisión son uno solo y sabía que tenían que verlo. Y eso, la película lo muestra muy, muy bien. sí, definitivo. Creo que la película lo consigue muy bien, tiene muchas, muchas virtudes. Doctor Cerrillo, ¿alguna observación, algún apunte final? Para no quedarme con las ganas de un temita chiquito, es que es muy interesante también. El segundo mentor que aparece aparte del coronel Sanders en la película es Quincy Jones. Ok, Y hasta donde yo sé, ahí luego a ver si tu público me desmiente, ojalá que sí. escríbanos, por favor, comenten. eh, Hasta donde yo sé, Quincy Jones y Elvis no fueron tan cercanos como lo muestra la película. Mira, es algo para pensar y para investigar ojalá que nos puedan comentar al respecto. Sí, sí. Entonces me llama la atención porque Quincy Jones es un gran músico,
que estuvo presente en carrera de gente muy destacada, por ejemplo, Ray Charles, que incluso sí aparece en la película también correspondiente, Ray. Eh, en sus inicios también estuvo cerca de Frank Sinatra y ya un Quincy Jones maduro fue el artífice total de Michael Jackson. Entonces, fíjate nada más con quiénes se codeó Quincy Jones, ¿no? Entonces, creo que esa misma relación con estos personajes motivó a que ese mentoreo estuviera por ahí presente, ¿no? En la película. Entonces, me llama poderosamente la atención. Mira, qué buena observación nos haces para estar pues pendientes justo de este aspecto. Doctor Cerrillo, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer close-up, en esta ocasión sobre Elvis de Baz Luhrmann. Muchas gracias a Sam Bravo, que está en los controles. Yo les recuerdo, pues, darle like a este video, coméntenlo, por favor, coméntenos sobre cualquiera de las observaciones, cualquier cuestión que quieran ustedes agregar, compartan el video, desde luego suscríbanse al canal y creo que vale muchísimo la pena cerrar con una cita de la película que a mí me encanta, creo que lo resume muy bien y que dice, cuando decir algo sea muy peligroso, canta, ¿no? Y que justo nos habla de la labor y de la voz que hace Elvis y de la trascendencia que ha tenido y de cómo, pues de alguna manera, se libró o no de esos peligros a través de lo que él mejor sabía hacer, que era cantar. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto en otro close-up.